Enseñanza apostólica y profética, el lenguaje de los benditos. Vamos a leer la escritura en Romanos 12:14. La escritura dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En esa escritura Dios está hablando claramente de que Él quiere que sus hijos hablen como Dios habla, que usen el lenguaje para manifestar la bendición eternamente, porque Dios quiere que hablen el lenguaje de los benditos. Dice la escritura: bendecid y no maldigáis. Cuando Dios quiere que tú hables, Él quiere que tú hables con fe y con un propósito específico. En este caso, Dios quiere que tú hables con fe para manifestar la bendición externamente por medio del lenguaje, por medio de la palabra, que no vuelve vacía. Dios quiere que tú ministres bendición cuando hables. La escritura dice en Mateo 24, verso 35, que Jesús va a llamar a sus hijos y va a decir: venid, benditos de mi Padre. Ahora, esos benditos tienen comunicación con Jesús porque le pueden oír. El lenguaje bendito que Jesús usa como bendito, hijo del bendito, del Padre Celestial. Dios quiere que hablemos como benditos, porque la bendición no se limita a nada. La bendición también puedes manifestarla eternamente por medio de tu lenguaje. Cuando usas la fe, manifiesta la manifestación de la bendición externamente. Cambias la realidad cuando hablas con fe y con un propósito, el propósito de bendecir externamente cuando hablas. Cuando Dios dijo en la escritura: sea la luz, porque la tierra estaba desordenada y vacía, Dios dijo: sea la luz. Dios no solo manifestó su voluntad, su intención, su deseo, no solo manifestó su autoridad, no solo manifestó su palabra de diseño, no solo manifestó su palabra de arquitectura. Él manifestó su deseo de traer bendición por medio del lenguaje. Él dijo: sea la luz. Y cuando dijo sea la luz fue, y Dios comenzó a restaurar todo conforme a su diseño y conforme a su voluntad. Dios quiere que tú hables como bendito, porque cuando hablas como bendito se restaura todo. Dios dijo: cuando la tierra estaba desordenada y vacía, sea la luz, y fue la luz. Y la escritura dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. La escritura dice que la luz venció en guerra y manifestó la bendición externamente, porque la palabra de Dios vence cualquier cosa. Mucho más cuando la palabra de Dios sale con bendición para manifestarla eternamente, para que se produzca lo que Dios quiere que se produzca. Vemos pues en la escritura de Génesis más adelante que cuando Dios creaba algo, Dios después lo bendecía. Porque su propósito era manifestar la bendición de Él hacia algo o hacia alguien, para que la bendición estuviese en ese algo o en ese alguien, a fin de que luego ese algo obedeciera al lenguaje bendito de Dios cuando Dios habla como bendito. Por eso Jesucristo, cuando habló, dijo: reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y el mar se calmó y se hizo grande bonanza. ¿Por qué?
porque la creación entiende el lenguaje del bendito. La creación obedece al lenguaje del bendito cuando el bendito y cuando la bendita habla. La creación obedece al lenguaje de los benditos. Por eso Dios quiere que tú hables como bendito para que la creación obedezca. Jesucristo dijo, enseñando, diréis a este árbol, diréis a este monte, pásate de aquí a acá, y os obedecería, como obedeció la creación cuando Dios habló como bendito y dijo, sea la luz. También Dios quiere que la bendición que Él habla y se manifiesta por medio del lenguaje, que para que venga sobre alguien, ese alguien también aprenda a hablar el lenguaje de los benditos que Dios habla y enseña a sus hijos, a sus discípulos, a sus ministros. El apóstol escribió en Romanos capítulo 12, verso 14, diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Porque al hablar la bendición externamente, al bendecir, usted está hablando como Dios habla, sobre la creación que no tenía el diseño, ni tenía el orden de Dios. Usted habla para restaurar. La Escritura dice, restaurará las ruinas antiguas, lo que no tiene diseño, lo que no tiene orden. Cuando usted habla el lenguaje de los benditos, se arregla, se comienza a arreglar. Todo vuelve al orden, todo vuelve al diseño de la obediencia, de la prosperidad, para que no te falte nada. Porque Dios quiere que hables como bendito y como bendita. Por eso Dios te hace hijo, discípulo, ministro, para que aprendas, porque eres ese alguien sobre quien la bendición Dios la envió, para que hables bendición y la manifieste con tus actos externamente. Bendecid y no maldigáis. La cultura terrenal de los hombres es maldecir, pero la cultura que viene del cielo, que está sobre todo, que está sobre el lenguaje terrenal, el lenguaje de los benditos, Dios lo revela y lo manifiesta para hablar sobre, a fin de que se manifieste la bendición oralmente, de manera hablada, cuando hablas. Por eso la creación obedece cuando se manifiesta un bendito, porque habla como bendito. Cuando un bendito y una bendita se manifiestan, no hablan como terrenal, habla como celestial. Por lo tanto, la creación le obedece, porque habla el lenguaje que la creación entiende, el lenguaje que la creación obedece, porque es el lenguaje del dueño celestial, de Dios, de nuestro Padre celestial. Jesús enseñó a sus discípulos a hablar como benditos. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Cuando hablas como bendito, hace la voluntad de Dios. Jesús quiere que hables como bendito para que la autoridad del dueño y la obediencia al dueño se manifiesten. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, diréis a este sicomoro. La fe como un grano de mostaza, esa medida, así, tenerla para manifestarla al hablar, significa que
al estar bendito, Dios te llena de palabras. Al estar bendito, Dios te llena de palabras. Y cuando estás lleno, entonces hablas. Por eso la Escritura dice, creí, por lo cual hablé. Porque creer te produce una llenura para manifestar la bendición externamente cuando hablas, oralmente, de manera hablada. Tienes que hablar como bendito. El único que sabe hablar como bendito es Dios. Por eso Él dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te enseña a hablar como bendito. Él hace cuando Él te habla, cuando Él te enseña, hace que tú seas lleno de palabras, a fin de que cuando estés lleno tengas la medida de fe como un grano de mostaza que está listo para crecer, para manifestar su destino, para manifestar su prosperidad, para manifestar la voluntad de Dios, para manifestar su diseño, para manifestar el orden, porque el grano de mostaza se mueve por la palabra de Dios que lo mandó a ser creado, a crecer, a fructificarse, a multiplicarse, porque Dios habló como bendito a fin de que el grano de mostaza crezca y fructifique. Cuando tienes la medida de fe como un grano de mostaza, entonces estando lleno con esa medida, entonces hablas y se produce la manifestación externa de la bendición y se manifiesta prosperidad y se manifiesta la presencia de Dios y se manifiesta la voluntad de Dios y se manifiesta la autoridad de Dios y tu autoridad como dueño, como bendito, y se manifiesta la prosperidad de Dios para prosperarte en todas las cosas, para ministrar a todas las personas. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Ahora tú, como hijo obediente de Dios, como hija obediente de Dios, como discípulo, como discípula, como ministro, como ministra, habla como bendito. Ve donde Dios para que te hable, para que te enseñe y te llene a hablar como bendito, con fe, con un propósito de bendecir, para que manifiestes la bendición externamente cuando hablas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.